Eh, el segundo tema de esta noche es energía y funciones celulares. La célula tiene una maquinaria de producción de energía y esa maquinaria está dada por una organela que es la mitocondria. La mitocondria, como sabemos, es una organela, ¿no? Que tiene muy compartimentalizada, que tiene una función principal que es de albergar la maquinaria enzimática para la fosforilación oxidativa que permite la formación o la producción del ATP. El término mito viene del griego mito, significa hebra, y condrion, que significa gránulo. En sí, de este modo podríamos decir que es una hebra, ¿no? una hebra en forma de gránulo, ¿no? Que está constituida por un compartimento que tiene una membrana mitocondrial externa, una membrana mitocondrial interna que se va a interaccionar formando las crestas mitocondriales, un espacio entre la membrana mitocondrial interna y la externa y una matriz mitocondrial. Cada uno de estos componentes o de esta organización estructural de la mitocondria tiene unas características especiales. Así, en la membrana mitocondrial interna, por ejemplo, es rica en proteínas en alrededor de un 80% y en 20% en lípidos, pero de esos lípidos, el más en mayor proporción que se encuentra es la cardiolipina, la cual le permite que esta membrana sea menos permeable, o sea, impermeable. En el caso de la membrana mitocondrial externa, esta presenta una capa de proteínas de alrededor de un 60% y un porcentaje de lípidos de un 40%, en el cual se encuentran los 3 fosfolípidos específicos, como son la fosfatidilcolina, la fosfatidiletanolamina y el fosfatidilinositol. En esta capa, en la membrana mitocondrial externa, encontramos poca cardiolipina. En la molécula proteica que en mayor proporción encontramos, o en mayor porcentaje, está la porina. A nivel de la matriz mitocondrial encontramos ribosomas, al ADN propio de la mitocondria, a inclusiones lipídicas, a iones, a pequeñas moléculas, a moléculas grandes también, ¿no? Posibles o enzimas que van a hacer posible la función de la mitocondria. Si hablamos del genoma mitocondrial que se encuentra a nivel de la matriz mitocondrial, ¿no? Este genoma mitocondrial es un genoma circular parecido al de una bacteria, ¿no? Que hace su propia replicación y hace su propia síntesis, expresión de sus genes. En el genoma mitocondrial encontramos genes para las unidades de la ATP sintasa, para la citocromo oxidasa, para la NAD deshidrogenasa, para los ARN de transferencia, para los ARN ribosomales S12S, ¿no? Para la citocromo B. Este genoma mitocondrial posee alrededor de 16.569 pares de bases, ¿no? Y que tiene un punto de inicio en la replicación, ¿no? Y se va a replicar en forma como lo hace la replicación las bacterias. Tiene su propio código genético, ¿no? Que en este caso el codón de paro UGA, que era en el código universal o en el genoma celular, era el de paro, el UGA. Aquí en la mitocondria va a expresar a un aminoácido que es el triptófano. Y el codón de paro en este caso que daba en el código celular para la arginina, aquí en la mitocondria da el código de paro, ¿no? Y
En el caso del codón de inicio, que en el universal era el UGA, aquí es el AUA. Son las diferencias que existen entre el código genético de la mitocondria y el código genético celular. Como todo genoma, el genoma mitocondrial también va a sufrir modificaciones o mutaciones, ¿no? Y estas mutaciones que sufran las secuencias genómica para las diferentes proteínas que tienen que ver o que participan en la fosforilación oxidativa, van a conllevar a ciertas patologías, ¿no? Por ejemplo, se ha visto que cuando hay una mutación a nivel de la subunidad 6 del gen de la ATP sintasa, ¿no? Se va a producir la neuropatía, unas neuropatías, la ataxia y la retinitis pigmentaria. Si hay mutaciones a nivel del gen de la NAD deshidrogenasa, va a ocurrir neuropatía óptica de Leber. O pueden ocurrir las melas también, ¿no? Las encefalopatías mitocondriales con acidosis láctica y episodios de accidentes cerebrovasculares. Los genes mitocondriales se van a heredar por un tipo de herencia no mendeliana, un tipo de herencia que se conoce como herencia mitocondrial materna, ¿no? ¿Por qué? Porque la madre es solamente la que va a transmitir las mitocondrias a su descendencia, más no el padre, ¿no? Entonces, si hay mutaciones a nivel del genoma mitocondrial de la mujer, todos sus hijos podrían estar más o menos afectados independientemente del sexo que estos posean, sean varones o mujeres, ¿no? Pero van a ser solamente las mujeres las que vayan a transmitir a su siguiente generación. A diferencia de las herencias mendelianas, que pues si se encuentra afectado el padre, va a haber hijos afectados, ¿no? E hijas o hijos no afectados. En el caso de la herencia mitocondrial, todos son afectados. Dentro de las funciones que realiza la mitocondria, tenemos la obtención de energía, que es la principal función de las mitocondrias, ¿no? Y que lo hace a través de la cadena respiratoria, ¿no? Utilizando moléculas precursoras, caso de piruvato, caso que posteriormente va a producir el NAD o el FAD para que ingrese a la cadena respiratoria y genere la formación del ATP. Entonces, la obtención de energía se puede dar por oxidación de los ácidos grasos, por oxidación mitocondrial o por fosforilación oxidativa. El transporte de metabolitos es otra de las funciones que cumplen las mitocondrias, y las mitocondrias también participan en el proceso apoptótico. El ciclo de beta-oxidación de los ácidos grasos que ocurre a nivel de la matriz mitocondrial, ¿no? A partir de los ácidos grasos que entran en la alimentación o de las fuentes alimentarias, este ácido graso va a unirse una coenzima A, y mediante el ATP se va a convertir en una acilcoenzima A. Esta acilcoenzima A se va a oxidar primeramente, ¿no? Y en ese proceso, para convertirse en una alfa-betoenol coenzima A. En ese proceso de oxidación se utiliza el FAD y va a convertirse en un FAD reducido, ¿no? Que esta molécula puede ir a la cadena respiratoria. Puede sufrir esta alfa-beta-enoil coenzima A, va a sufrir una hidratación mediante la unión de moléculas de agua, y se convierte en una beta-hidroxiacilcoenzima A, que posteriormente, mediante el proceso de oxidación, ¿no? Va a utilizar un NAD y va a convertirse en una
NAD reducido, que también va a ir al proceso de la cadena respiratoria y se convierte en una beta-cetoacilcoenzima A. Esta beta-acilcoenzima A, ¿no?, se va, mediante un proceso de tiólisis, se va perdiendo 2 carbones, va a convertirse en un acilcoenzima 2 con 2 carbones reducidos, liberándose de este modo una acetilcoenzima A que va a entrar en el ciclo de Krebs. Entonces, ¿qué puede o no? En la oxidación mitocondrial que se da por el proceso o por el ciclo de Krebs, ocurre a nivel de la matriz mitocondrial y utiliza como precursor al piruvato, que viene de la glicólisis citosólica. Este piruvato presente en la matriz mitocondrial por la piruvato deshidrogenasa se va a convertir en una acetilcoenzima A, y esta acetilcoenzima A mediante una citrato sintetasa se va a convertir en citrato. Este citrato por una conitasa en isocitrato. Este isocitrato por una isocitrato deshidrogenasa en un alfa-cetoglutarato. En este proceso de conversión de isocitrato a ácido alfa-cetoglutarato va a haber la producción de un NAD reducido, ¿no? Este alfa-cetoglutarato por una cetoglutarato deshidrogenasa se va a convertir en una succinilcoenzima A, ¿no? En este proceso también va a haber una formación de un NAD reducido con la consecuente formación de carbono. Este succinilcoenzima A, mediante una succinilcoenzima A sintetasa, puede convertirse en un succinato, generándose la formación de un GTP, que posteriormente este GTP va a donar su grupo fosfato a una molécula de ADP para formar una molécula de ATP. Posteriormente, este succinato es convertido en fumarato mediante una succinato deshidrogenasa y se forma una molécula de FAD reducido. Este fumarato, mediante una fumarasa y el uso de una molécula de agua, se convierte en malato. Este malato se va a convertir en un oxalacetato mediante la malato deshidrogenasa, formándose de este modo otra molécula de NAD reducido. Entonces, si hacemos un resumen de las moléculas de NAD que forman la mitocondria como precursores para el ingreso en la cadena respiratoria y así formar el ATP, tenemos 1, 2, 3 moléculas de NAD reducido y una molécula de FAD reducido, con una molécula de ATP y 2 moléculas de CO2. Entonces, estas moléculas de NAD reducido y de FAD reducido van a entrar en la cadena respiratoria. La cadena respiratoria está constituida por complejos enzimáticos respiratorios conocidos como la NAD deshidrogenasa, un complejo de NAD deshidrogenasa que está constituido por alrededor de 40 cadenas y que acepta a los electrones del NAD que se formó en el ciclo de Krebs, ¿no? Está presente la ubiquinona, está presente el complejo citocromo BC, que se caracteriza por 11 cadenas diferentes y que actúan como dímeros y que va a aceptar a los electrones que son transferidos desde la ubiquinona hasta este complejo. Y el citocromo y el complejo citocromo oxidasa, ¿no?, juntamente con el citocromo C, que este citocromo oxidasa está constituido por 13 cadenas y que va a aceptar a los electrones de uno en uno que van a ser transferidos por el citocromo C, ¿no?, hacia este complejo y dona 4 protones, ¿no?, y formación de molécula de agua. ¿Cómo es el mecanismo de fosforilación oxidativa?, ¿no? Entonces,
A nivel del complejo de la NAD1 o NAD deshidrogenasa, ¿no? En reductasa, coenzima reductasa, el NAD va a ceder sus electrones, ¿no? Sus electrones a este complejo y va a atravesar a través de este los hidrógenos. Este complejo va a transferir los electrones hacia la ubiquinona y la ubiquinona va a llevar a estos electrones hasta el complejo 3, ¿no? Citocromo reductasa, ¿no? Cuando recibe estos electrones y los transfiere hacia la citocromo C, va a haber el traspaso también de otras moléculas de hidrógeno desde la matriz hacia el espacio intercelular, como lo muestra el animado aquí. Posteriormente, los electrones van a ser transferidos uno a uno por el citocromo C hacia el complejo 4 citocromo oxidasa para que en el proceso se transfieran hidrógenos hacia el espacio intermembranoso y se forme una molécula de agua, ¿no? A partir de medio oxígeno. Entonces, a nivel del espacio intermembranoso, se van a ir acumulando los hidrógenos que van a ser transferidos desde la matriz mitocondrial a través de estos complejos cada vez que los electrones sean transferidos de complejo a complejo. Por otro lado, a nivel de también se pueden hacer transferencia de electrones con formación de hidrogeniones a nivel del espacio intermembranoso a partir de la molécula de FAD, ¿no? Pero esta molécula de FAD va a donar sus electrones al complejo 2 del succinato y este a su vez va a transferir estos electrones a la ubiquinona y la ubiquinona lo transfiere hasta al complejo 3. En ese momento, en esa transferencia de electrones, va a haber una transferencia de protones a través de este complejo 3. Estos electrones van a ser recepcionados por la citocromo C, que va a transferir uno a uno estos electrones hacia el complejo citocromo C oxidasa, el cual a su vez va a liberar hidrogeniones a través de este complejo y va a formar molécula de agua haciendo uso de 2 hidrogeniones y media molécula de oxígeno, generándose entonces más hidrogeniones a nivel del espacio intermembranoso necesario para generar una gradiente electroquímica que permita que estos hidrogeniones retornen hacia la matriz mitocondrial, generando de este modo el ATP. La máquina procesadora de ATP es la ATP sintasa. Esta ATP sintasa está constituida por 2 subunidades, una subunidad F0 y una subunidad F1. La subunidad F0 está anclada en la membrana mitocondrial interna y la subunidad F0 está hacia el citosol, ¿no? Esta subunidad anclada a la membrana mitocondrial interna actúa como un rotor y a través de esta va a ser transferido los hidrogeniones para generar un movimiento, un cambio conformacional de esta molécula y en sus subunidades alfa y beta se lleven a cabo la adición de una molécula de ADP y de fosfato para generar una molécula de ATP, como se puede mirar en este animado, ¿no? Entonces, 3 hidrogeniones van a ser necesarios que atraviesen esta ATP sintasa, ¿no? Esta ATP sintasa. Y de este modo se adicionen hacia las unidades alfa, ¿no? La molécula de ADP y el fosfato para generar un movimiento en esta
cabeza de la ATP sintasa y se forme el ATP. Entonces, ¿cuántos hidrogeniones entran en la mitocondria para que se posea una correcta síntesis del ATP, de un solo ATP? Son 3 hidrogeniones, ¿no? 3 hidrogeniones. Entonces, de este modo se va a formar o se va a generar la energía en forma de ATP. Pero esta proteína ATP sintasa no solamente es un acoplador de síntesis de ATP, sino también es un acoplador reversible, es decir, tiene la capacidad de hidrolizar el ATP que ha formado, ¿no? A través de su hidrólisis va a ser posible el retorno también de los hidrogeniones por esta proteína ATP sintasa hacia el espacio intermembranoso para de ese modo equiparar la concentración de hidrogeniones tanto en el espacio intermembranoso como en la matriz mitocondrial, ¿no? Entonces, de este modo se va a generar un bombeo de protones en contragradiente electroquímica mediante la hidrólisis del ATP. Si hay un fallo a nivel de este proceso, ¿no? De fosforilación oxidativa, va a traer como consecuencia efectos multisistémicos a nivel del músculo, a nivel del corazón, a nivel de los ojos, a nivel del hígado, a nivel de los riñones, del páncreas, de la sangre, ¿no? Del sistema auditivo, del colon, del cerebro y también a nivel del genoma, ¿no? Porque hemos visto que a nivel de la replicación se usa ATP, en la transcripción se usa ATP, en la traducción se usa ATP. Entonces, si hay un desbalance, una alteración a nivel de la formación del ATP, va a tener como consecuencia todas estas alteraciones. El siguiente función de la mitocondria es el transporte de metabolitos impulsado por el gradiente electroquímico, ¿no? Entonces, se puede dar un transporte del tipo simporte entre el ADP y el ATP, ¿no? Mediante la gradiente de voltaje, ¿no? A través de la gradiente de voltaje. Es decir, cuando hay mayor carga positiva a nivel del espacio intermembranoso y una carga negativa a nivel de la matriz mitocondrial. O puede darse por gradiente de protones, ¿no? O de pH, cuando hay mayor concentraciones de protones igual, en el cual va a haber un simporte tanto de hidrogeniones como de piruvato o un simporte de fosfatos y de hidrogeniones a su vez. Es decir, cada vez que pasan hidrogeniones pueden también pasar los piruvatos o pasar los fosfatos, dependiendo de la gradiente de pH. La tercera función es el proceso apoptótico intrínseco que se genera por la mitocondria. Este proceso de muerte celular se da por estrés oxidativo. Entonces, si hay un daño a nivel del ADN, la proteína P53 va a inducir a la proteína BIT a que active a la proteína VAX y VAC, que son proteínas que se encuentran a nivel de la membrana mitocondrial externa, para que éstas se activen y hagan permeable a la membrana mitocondrial. Y de este modo, el citocromo C, que es producido en la membrana, en la mitocondria, pueda salir de esta organela hacia el citosol celular. Este citocromo, a nivel del citosol celular, se va a unir a una proteína APAF1 para activar a una caspasa 9. Esta unión se va a formar un complejo conocido como apoptosoma. Este apoptosoma va a su vez a activar a una caspasa 3.
esta caspasa 3 va a activar a una caspasa 7 para ir hacia el núcleo y generar la fragmentación del ADN y posteriormente la fragmentación celular, generando de este modo la muerte de la célula. Entonces, de este modo participaría la mitocondria, como con sus activaciones de sus proteínas presentes en sus membranas mitocondriales, así como sus productos que esta misma produce. Bien, el uso del ATP es muy importante a nivel de todos los órganos y de las células en cada uno de los órganos que constituye al ser humano. Y el ATP va a generar ciertas funciones celulares, ¿no? Hemos traído aquí algunos, sabemos que el ATP se usa para promover tres categorías principales de funciones celulares: caso de transporte de sustancias a través de múltiples membranas en la célula, síntesis de compuestos químicos a través de la célula, caso de la síntesis proteica, ¿no? Trabajo mecánico, caso de la contracción muscular, y otros procesos. Tendríamos ejemplos como por el caso del metabolismo celular, el caso de la glucogenólisis, o también en los procesos de capacitación durante la fecundación. Bien, para el transporte de las membranas existen bombas impulsadas por ATP. Dentro de las bombas impulsadas por ATP tenemos las bombas de clase P, que se encuentran en las membranas plasmáticas de los eucariotas superiores, como el caso de la bomba de sodio-potasio, en las bombas de clase B, en el caso de las membranas lisosómicas y endosómicas en las células animales, para dar lugar a la fagocitosis o la eliminación de ciertos cuerpos extraños. Bombas de protones de la clase F, en el caso de la membrana mitocondrial, caso de la ATP sintasa para sintetizar el ATP, ¿no? Es un ejemplo mismo de bombas de protones. Y la superfamilia ABC, en el caso de que se encuentra en las membranas plasmáticas de los mamíferos, que se utiliza pues como transportador de los productos metabólicos de los fármacos. Vamos a ver sobre la bomba de sodio y potasio, que es uno de los mecanismos que usa, ¿no?, ATP para intercambiar el sodio con el potasio, ¿no? El sodio con el potasio, para hacer el transporte sodio-potasio. Sabemos que el sodio se encuentra en mayor proporción en el exterior de la célula y el potasio en el interior de la célula. En este caso se hace uso de una bomba de sodio-potasio que tiene sus unidades alfa y beta, y que en las unidades alfa tiene sitios de reconocimiento o de unión del sodio y de unión del potasio. Entonces, en este caso tenemos un ejemplo donde va a haber la exportación del sodio hacia el exterior, de la salida de 3 sodios, ¿no?, con el cual se unen estos sodios y se une el ATP hacia la proteína transportadora o hacia la bomba, como se le conoce. Entonces, va a ocurrir una fosforilación de un aminoácido que es el aspartato, y de este modo queda activada la bomba fosforilada a este nivel, ¿no? Y el sodio que está unido ya en sus sitios específicos en la subunidad beta, va a aperturarse este canal, ¿no? Antes aquí estuvo cerrado, aquí en este punto se ve que está aperturado. Esa apertura va a generar la llegada del potasio y se va a unir a su sitio de ubicación en la subunidad beta. A su vez, se da la liberación del sodio y se une el potasio, ¿no? Y posteriormente se genera una desfosforilación con un cambio conformacional de esta proteína
¿no? Que se encuentra anclada a la membrana de la célula, en la que se cierra el espacio extracelular y se abre el espacio intercelular, generando la salida del potasio hacia el interior de la célula o hacia el citosol de la célula. De este modo se hace el transporte de sodio hacia el exterior y del potasio hacia el interior de la célula, mediante la utilización del ATP. Si no existiera ATP, si la mitocondria no formara ATP, no sería posible el transporte de sodio y potasio por esta bomba. Otra molécula transportadora que usa ATP es la proteína transportadora de cloro, ¿no? La proteína transportadora de cloro, o conocida como el transportador, ¿no? El receptor transmembrana de la fibrosis quística. Es una proteína glucosilada que tiene dominios membranosos y citoplasmáticos, ¿no? Y justamente en sus dominios citoplasmáticos tiene una zona, un dominio ligador de ATP, es decir, que a ese sitio debe llegar el ATP para que la proteína sea fosforilada y pueda aperturar el canal y pueda de este modo salir el cloro hacia el exterior y se dé un moco fluido, ¿no? Un moco fluido. Porque a la salida del cloro también hay salida de agua y que se forma una fluidez de esta secreción. Pero cuando a nivel de este sitio ligador existe una mutación, no es posible que sea reconocido por el ATP. En tanto no se va a unir el ATP y no va a ser posible que se dé la apertura de este canal. Por tanto, el cloro queda acumulado en el interior de la célula, ya no sale al exterior y no se forma la fluidez del moco, sino se forma un moco espeso, que genera la llegada de bacterias y posteriores afecciones a nivel de las vías respiratorias o también a nivel de las glándulas secretoras que tienen estos canales, ¿no? O si no existiera, por otro lado, el ATP, tampoco sería posible si hubiera un mal funcionamiento de la cadena de las proteínas de la cadena respiratoria, tampoco se formaría el ATP y no fuera posible la activación de este canal de cloro. Otro ejemplo de uso de ATP o de una respuesta por el ATP sería la contracción muscular, ¿no? Sabemos que el músculo está constituido por los sarcómeras, ¿no? Aquí en este caso tenemos el centro de un sarcómera en el cual se ha graficado un filamento delgado que está constituido por los filamentos de actina y un filamento grueso que está dado por en el caso de la sarcómera y la miosina a su vez, ¿no? En la cual en la cabeza de la miosina tienen unida una molécula de ATP, como en este punto vemos, ¿no? Esta molécula de ATP va a ser utilizada para que la miosina, ¿no? Luego de un proceso de hidrólisis pueda generar una contracción, ¿no? un retraimiento y se separe de la fibra de actina, ¿no? De la fibra de actina. La hidrólisis del ATP en ADP y fosfato produce una tensión alostérica en ese caso, que a su vez la cabeza de miosina vuelve a reconstituir un nuevo contacto en un punto en la fibra de actina mucho más atrás, ¿no? Provocando así la liberación del ADP y del fosfato, generando una tensión alostérica en la cabeza de la miosina y genera un cambio conformacional como un golpe de remo, ¿no? Un golpe de remo.
Entonces, estuvo en este punto, ahora saltó hacia más hacia adelante. Y de este modo va a generar el movimiento o la contracción del músculo. Existen respuestas de proliferación celular por el ATP, ¿no? Entonces sabemos que la activación de la transcripción de un gen se da mediante el aumento y la concentración del AMP cíclico, ¿no? Entonces existe un receptor unido a una proteína G que recibe una señal, se activa esta proteína G y esta proteína G va a ir a activar a una adenilatociclasa. Esta adenilatociclasa activa va a utilizar moléculas de ATP para convertirlas en AMP cíclico. Este AMP cíclico, que vendría a ser el segundo mensajero en la señalización celular, va a unirse a una proteína quinasa para activarla, una proteína quinasa A para activarla. Esta proteína quinasa activa, fosforilada ya, va a entrar hacia el núcleo a través de los poros nucleares y va a ir a activar a los sitios específicos para la síntesis o para la transcripción de un gen y posterior formación de la nueva proteína necesaria para la proliferación celular. De este modo está generándose una respuesta en la proliferación celular mediante el uso del ATP. Asimismo, el ATP es utilizado en la regulación del metabolismo de glucógeno por proteínas quinasas. Igualmente, se tiene una señal que activa una proteína G, que esta a su vez activa a una adenilatociclasa. Esta adenilatociclasa forma AMP cíclico. Este AMP cíclico activa proteínas quinasa A, que por un lado podrían activar genes o por otro lado van a participar en el metabolismo del glucógeno. Por ejemplo, como fosforilando a una fosforilquinasa inactiva, convirtiéndola en una proteína activa. Esta fosforilquinasa activa va a convertir al glucógeno fosforilasa inactiva en un glucógeno fosforilasa activa. Esta proteína glucógeno fosforilasa activa a su vez va a convertir al glucógeno en glucosa 1-fosfato en el proceso de glucólisis. Veamos entonces que a partir de una molécula de ATP se convirtió en una molécula de AMP cíclico que activó una proteína quinasa generando cascada de señalizaciones y que además utiliza ATP, otra molécula de ATP, para activar otra proteína que a su vez activa a una nueva proteína mediante el uso de otra molécula de ATP. De este modo se generan respuestas celulares por el ATP a nivel de la glucólisis. Asimismo, otro ejemplo, tenemos a la hiperactivación o la capacitación del espermatozoide durante el proceso de fecundación, ¿no? Los espermatozoides, cuando entran en el tracto genital femenino, sufren un proceso de capacitación. Y este proceso de capacitación va a estar inducido por ácido carbónico que se libera a nivel del tracto genital, que va a ser el inductor que va a activar a un receptor en la membrana del espermatozoide, que a su vez va a actuar junto con una proteína G, activando una adenilatociclasa para que convierta el ATP en AMP cíclico y a su vez induzca a canales de calcio a que ingrese calcio, necesario para la hiperactivación del espermatozoide. O, a su vez, este AMP cíclico activa a una proteína quinasa A para que fosforile a proteínas de 15 kilodaltons para que permitan la hiperactivación del espermatozoide, ¿no? O el mismo ATP va a fosforilar a proteínas que van a permitir la hiperactivación del espermatozoide. De esta forma, el espermatozoide va a aumentar su metabolismo y su movilidad y va a
a sortear muchas barreras a nivel del recorrido durante el proceso de fecundación. No sé si hay alguna pregunta. Si no, hasta aquí hemos llegado al término de esta parte de energía y respuestas celulares. Tenemos unas preguntas que hemos planteado aquí. Hablamos sobre el catabolismo. Se realiza con liberación de energía útil inherente en los nutrientes, pero ¿en qué proceso se produce mayor energía? Nos dicen, ¿no? En la fragmentación de proteínas, en la degradación de glucosa, en el ciclo de Krebs o en el transporte electrónico de electrones. Y hemos visto que a nivel de la cadena respiratoria ocurre mayor formación de ATP debido a la grande capacidad que tiene de la utilización de los electrones y del traspaso de protones a través de las moléculas de la cadena respiratoria. El NAD transporta a la cadena respiratoria 2 electrones de alto potencial con el objeto de sintetizar las moléculas de ATP en la fosforilación oxidativa, ¿no? La síntesis de ATP sabemos que está dirigida por el flujo de protones hacia la matriz mitocondrial. O sea, desde el espacio intermembranoso deben retornar hacia la matriz mitocondrial los protones para que se genere el ATP. Bien, gracias.